Saludos, estimadas y estimados estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de hoy que se titula ¿Qué se necesita para estudiar exitosamente? Podríamos agregar como coda en la universidad, lo cual se vincula con, como dice ahí, con el control del aprendizaje y la necesidad de organizarse para aprender, lo cual a su vez involucra los procesos de adquisición de la información. Vamos a comenzar con lo que podemos denominar la metacognición del aprendizaje. Y lo que tenemos que hacer para contextualizar este tópico es, en primer lugar, hablar del tránsito de la educación secundaria a la educación superior. Y acá es donde nosotros tenemos al estudiante y el trecho que tiene que avanzar hasta la educación terciaria o también llamada superior. Y lo primero que caracteriza a la educación superior es que tiene una carga moderada de trabajo. Todos sabemos que con estudiar 1 o 2 días antes de la prueba en el colegio es más que suficiente. En segundo lugar, por el hecho que existe una malla rígida, es decir, se prueban todas las asignaturas para pasar al siguiente nivel, o se aprueban la mayoría de las asignaturas para pasar al siguiente nivel, y como les decía, se pasa o no se pasa al siguiente nivel, es decir, si no se pasa, se repite curso. Por otro lado, en la educación secundaria las asignaturas son más bien generales. Tenemos biología, tenemos física, tenemos lenguaje, tenemos historia y son asignaturas, son tópicos que abordan el conocimiento general del mundo. Y por último, se apunta desde la heterorregulación, es decir, se entiende que el estudiante no se regula a sí mismo, la estudiante no se regula a sí misma, sino que es regulado por un otro que es el apoderado, palabra que, o cosa extraña, proviene de la palabra poder, porque existe alguien que tiene que ejercer poder sobre él o la estudiante, especialmente en los cursos más inferiores, principalmente la educación prebásica y la básica. Ahora, luego, una vez que el estudiante termina la enseñanza secundaria, pasa a la educación superior, que tiene una alta carga de trabajo, es decir, por lo menos mucho mayor que el colegio, en donde se espera que él o la estudiante tenga que leer muchas páginas antes de cada evaluación, tenga que desarrollar muchos trabajos antes de cada evaluación. En segundo lugar, la malla ya no es rígida, sino que es flexible, lo cual significa que si un estudiante reprueba una asignatura, puede tomar otras asignaturas del nivel siguiente y repetir aquella que no aprobó. Por otro lado, las asignaturas ya no son generales, sino que son profesionalizantes, es decir, cada uno de los tópicos que él o la estudiante estudia y desarrolla, lo acercan hacia el ejercicio de un oficio en particular. Y finalmente, y esto es crucial en la educación superior, se apunta a una autorregulación, es decir, él o la estudiante, o se espera que él o la estudiante sea quien tome control de su aprendizaje y nadie más. Y respecto de la autorregulación, se espera que él o la estudiante aprenda por sí mismo o por sí misma, por lo cual se espera que ejerza estrategias de aprendizaje. Y este es un concepto crucial en esta unidad, porque vamos a entender que aprender es algo que sucede no necesariamente de manera natural o pasiva, sino que muchas veces requiere esfuerzo y recursos mentales. Y la administración correcta de los recursos mentales equivale a ser estratégico o estratégica. Es decir, para aprender bien en la universidad se requiere esto, estrategias de aprendizaje, que es un concepto que un autor francés de apellido Dancero define como un conjunto de elementos que operan de manera mancomunada para lograr un objetivo de aprendizaje. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuáles son estos elementos? Y son 4. En primer lugar tenemos los procesos cognitivos, que son, como su nombre lo dice, procesos mentales, inmateriales, que permiten manejar información, como por ejemplo la atención, el pensamiento, la percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos procesos cognitivos, pero los tenemos desarrollados
de distinta manera en distinto nivel. Y es importante conocer ese nivel en cada uno de nosotros y nosotras para saber cómo manejarnos dentro de este mundo tan complejo que es el de la enseñanza universitaria. En segundo lugar, tenemos los conocimientos específicos, que en el fondo son información acerca de algo. Y por específico podemos entender algo más bien grueso, como por ejemplo saber acerca del desarrollo histórico de la nación de uno, a cosas muy específicas como por ejemplo cómo remover una mancha de aceite de una alfombra. En cuarto lugar, tenemos las acciones de apoyo, que son, como su nombre lo dice, acciones, procedimientos que podemos ejecutar que apoyan el aprendizaje. Y finalmente tenemos el concepto que podríamos decir que es el más desafiante o el más abstracto, que es la metacognición. Ya lo vamos a desarrollar más en concreción, pero básicamente es, como ya lo hemos dicho antes en esta asignatura, el control y la conciencia de los propios procesos cognitivos. Partamos con los procesos cognitivos. Los hay de dos niveles. En primer lugar, tenemos lo que se denominan los procesos básicos, que son comunes a todos los animales, o debería decir por lo menos la mayoría de los animales. Y luego tenemos los procesos cognitivos denominados superiores, que son exclusivos de los primates y diría yo, de un primate en particular que es el ser humano. Los procesos cognitivos básicos, como les decía, son más o menos, existe un acuerdo respecto de cuáles son. A saber, la percepción, que es la capacidad de detección de estímulos y su procesamiento para su comprensión por parte del organismo. En segundo lugar tenemos la atención, que es la capacidad de dirigir los órganos sensoriales hacia un estímulo, dejando fuera el procesamiento de otros estímulos de manera selectiva, que queda muy claro en el acecho del depredador hacia la presa. Cuando la presa está acechando, está muy atenta de su presa y a veces incluso en detrimento propio deja de ver a otros organismos que incluso pueden ser depredadores para él. Bueno, y en tercer lugar tenemos la memoria, que es el registro que subyace al aprendizaje, es decir, el almacén o el lugar donde se registra lo que se aprende. Y hasta donde sabemos, todos los animales pueden aprender. Bueno, y luego tenemos los procesos cognitivos superiores, que como les decía son casi exclusivos del ser humano. Algunos se comparten con otros primates e incluso con otros mamíferos, pero ya si bajamos de los mamíferos, es muy difícil encontrarlos. Por ejemplo, tenemos el lenguaje, que en términos generales es exclusivo del ser humano. Se han detectado otras manifestaciones eh, fonéticas de parte de ciertos primates, pero en términos generales, entendiendo por lenguaje, un código de sonidos o de símbolos que representan otras cosas, eso es exclusivo del ser humano hasta el momento. Tenemos también el razonamiento, que es la capacidad de extraer conclusiones de información abstracta. En tercer lugar tenemos el pensamiento, que es la capacidad de discurrir de manera abstracta acerca de los eventos del mundo y que esto se retenga a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos como ejemplo, porque en el fondo no podemos decir que existan estos 4 procesos cognitivos y ningún otro, tenemos la imaginación, que es la capacidad de traer al presente lo que no está presente, es decir, de imaginar algo. Como les decía, existen tantos procesos cognitivos superiores como existen autores en psicología cognitiva. Cuando hablamos de los procesos cognitivos inferiores, hay más acuerdo. Pero lo importante es que nosotros podemos entender que como seres humanos, como seres pensantes, como seres sentientes, somos capaces de traer información, procesarla de manera abstracta a través de símbolos que no existen en la realidad, solo en nuestras mentes, y generar conductas en base a ello. En segundo lugar, tenemos los conocimientos específicos, que se entienden como información aprendida, significativa y coherente, que le permiten al sujeto operar en el mundo. Se denominan específicos porque se refiere a que
son propios de un área en particular, que es lo que el sujeto supuestamente quiere estudiar. Para el sujeto, por ejemplo, si va a una clase de física cuántica, va a ser mucho más fácil de entender si sabe algo de física, si sabe, por ejemplo, lo que es un átomo, antes de que entrara a la clase. Si él no sabe lo que es un átomo y se parte hablando de los quarks y los hadrones sin una introducción previa, el sujeto se va a perder y no va a entender nada. Mientras más sepamos acerca de un tópico, más fácil es aprender información nueva acerca de él. Y bien, como les decía, los conocimientos tienen ciertas características, que en primer lugar es ser información que es significativa, es decir, que significa algo para el sujeto, que le genera algo. En segundo lugar, que es comprendida, es decir, que el sujeto no solamente es capaz de reproducirla con una fórmula lingüística específica, es decir, repetirla como loro, sino que es capaz de explicarla con sus propias palabras en distintos registros, en distintas situaciones. En tercer lugar, tiene una complejidad progresiva, se ordena de lo más simple a lo más complejo. Y en cuarto lugar, es coherente, es decir, el sujeto sabe una cosa y sabe otra respecto al mismo tópico, y esos dos datos no son contradictorios entre sí. Si el sujeto sabe dos cosas contradictorias respecto a lo mismo y nunca ha buscado resolver esa contradicción, entonces ahí hay un problema de conocimiento. Veamos esto del conocimiento con un ejemplo. ¿Ya? Yo les dije que el conocimiento tiene una complejidad que es progresiva. Y tomemos como ejemplo la biología evolutiva. La biología evolutiva es la idea de que las especies van cambiando en la medida en que se van generando ciertas presiones ambientales. Y lo primero es el conocimiento acerca de los genes, es decir, lo más específico y mínimo que existe dentro de la célula, que es información acerca de, o información que se expresa como características físicas. En segundo nivel podemos tener nosotros la teoría de la evolución. ¿Y cómo se combinan estos dos datos? Nosotros entendemos que las especies van evolucionando en la medida en que va habiendo ciertos cambios y selección de genes. La teoría de la evolución explica no solamente las especies que existen hoy en día, sino también la biodiversidad. ¿Por qué existen tantas especies distintas? Y es porque existen muchos ambientes y presiones evolutivas distintas. La mutación y la herencia son dos aspectos específicos que emanan de los genes. Cuando Charles Darwin, en el siglo XIX, esgrimió la teoría de la evolución, no sabía acerca de los genes, por lo tanto no podía explicar el mecanismo de la herencia ni el mecanismo de la mutación. Por eso es que nosotros lo tenemos en este tipo de cómics que aparecieron, perdón, de caricaturas que aparecieron mucho durante el siglo XIX, en donde se burlaban de la teoría de la evolución, que es muy sólida. Los datos hablaban por sí mismos, era innegable, pero dado que él no era capaz de explicar cómo se generaba este cambio de las especies a lo largo del tiempo, gran parte de la comunidad periodística y de la sociedad informada no lo tomó en serio y por eso acá lo representan como un primate tratando de aleccionar a una mujer educada. Es como quien dijera, viene este científico con datos extraños a tratar de darnos a nosotros lecciones de qué es lo que es el ser humano. Pues bien, resulta que al final el tiempo le dio la razón, pero en el momento lo que él trataba de postular como conocimiento no era reconocido como tal. Luego tenemos las acciones de apoyo, que son secundarias para el estudio y que se pueden definir como procesos mentales y o afectivos que sin ser propiamente tal parte del aprendizaje lo apoyan o lo dificultan. Y se pueden dividir en tres grandes capítulos. En primer lugar, tenemos todas aquellas acciones que son personales y que se subdividen también en tres subcategorías. En primer lugar, tenemos todas aquellas acciones que son de motivación, es decir, lo que el sujeto puede hacer para darse ganas de estudiar. En primer lugar está la atribución causal, que es cómo el sujeto se explica que las personas hacen lo que hacen. ¿Cómo se explican ustedes que alguien tome la micro en la mañana? ¿Cómo se explican ustedes que un perro muerda a una persona? ¿O cómo se explican ustedes que un delincuente cometa un delito? Todas esas son preguntas
que tienen como respuesta una atribución causal. Uno le atribuye una motivación a las personas para ejecutar sus acciones. Y lo mismo pasa con el sujeto respecto de sí mismo. Cómo el sujeto se atribuye a sí mismo la motivación para estudiar. Esta atribución puede ser interna o externa. Es decir, el sujeto puede quererlo por sí mismo o puede estar obligado a hacerlo. Y depende de esa distinción, qué tan motivado puede estar el sujeto a ejecutar la conducta. En segundo lugar, tenemos el concepto de motivación intrínseca. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? La motivación intrínseca es hacer algo por ofilimidad, o lo que es lo mismo, por el placer de la función. Por ejemplo, ¿por qué el sujeto juega fútbol? O, perdón, ¿por qué el niño en el barrio juega fútbol? No porque le paguen, no porque se lo ordenen, sino porque desea hacerlo. Uno, cuando tiene hambre, come por motivación intrínseca. Cuando el sujeto participa de una competencia de comer, actúa por motivación extrínseca. Y tener motivación intrínseca es crucial para una buena conducta de estudio. Y por otro lado tenemos el autorrefuerzo, que es un concepto que proviene de la teoría conductista y se refiere a que en la medida en que sea uno mismo quien se otorgue las recompensas por su conducta, mejor va a ser la motivación intrínseca y por lo tanto más va a mantenerse la motivación en la conducta de estudio. En segundo lugar tenemos las acciones de naturaleza afectiva, siempre dentro de lo personal, y acá tenemos principalmente el control emocional, que es la capacidad que tiene el sujeto de mantener sus emociones alineadas con la conducta de estudio y de generar emociones que sean sintónicas con el estudio, es decir, que sintonicen con el estudio. Y esto se puede reducir principalmente a mantener una mente calmada en el momento de estudiar, especialmente si uno ha tenido una pelea o un desagrado reciente y que a uno lo afecta y que le impide concentrarse en el material de estudio. Dejar fuera las emociones negativas es importante para estudiar exitosamente. Por otro lado, tenemos la mantención de la autoestima, que es la atribución que hace el sujeto respecto de sí mismo en términos de si es un buen o un mal estudiante. Una alta autoestima académica se refiere a yo soy un buen estudiante, yo soy capaz de aprender y el sistema educacional me habla a mí y me respeta como persona. Todas esas afirmaciones se condicen con una alta autoestima que es importante a la hora de estudiar. Se ha observado que en general los que son considerados buenos estudiantes hacen una atribución causal personal ante los buenos resultados. O lo que es lo mismo, cuando se sacan una buena nota, lo atribuyen a su propio esfuerzo, mientras que cuando se sacan una mala nota, lo atribuyen a factores causales externos a sí mismos. Es decir, si les fue mal en una prueba, asumen que es porque no alcanzaron a estudiar u otras razones que no tienen que ver con ellos mismos en tanto personas esencialmente. En contraposición, las personas que tienen una baja autoestima académica tienden a atribuir sus éxitos a factores externos y sus fracasos a factores internos, esenciales o personales. Así que construir una buena autoestima académica, que es algo prolongado y que no se da de un momento a otro, es esencial para ser un buen estudiante o una buena estudiante en el colegio, en la universidad o en cualquier otra institución. Por otro lado, tenemos la responsabilidad, que la entendemos sencillamente como la capacidad de sostener conductas que lo llevan a uno a cumplir objetivos. Ahora, yo les dije que las acciones de apoyo personales eran de 3 subcategorías. La tercera de estas categorías son las acciones de apoyo sociales, que tienen que ver con la vinculación del sujeto con los otros. Y ahí tenemos en primer lugar las habilidades sociales, que son las capacidades de establecer contactos o interacciones reconfortantes con otras personas. Y en segundo lugar, o mejor dicho, bueno, me faltó acá la diapositiva, pero ya la vamos a poner. Y en segundo lugar, la capacidad principalmente de establecer acciones eh, sintónicas con la institución.
En segundo lugar, tenemos las acciones de apoyo de corte físico, netamente espacial, es decir, de manejo del espacio en el cual uno ejecuta la conducta de estudio. Y estas son de dos tipos. En primer lugar, de ambientación, es decir, de generar un lugar que sea acorde a la conducta de estudio. Y esto típicamente se resume en todos los cursos de técnicas de estudio, de estrategias de aprendizaje, como o se reduce a lo que es preparar el escritorio a la hora de estudiar. Tener a la mano todos los elementos que uno va a ejecutar en la tarea de estudio para no estar interrumpiendo constantemente la sesión para ir a buscar distintos elementos como el lápiz, el café, la corchetera. Todo en la mesa antes de ponerse a estudiar. Y además, especialmente, utilizar iluminación y aislamiento del ruido que le permitan a uno mantenerse estudiando durante largo rato. Bueno, y en segundo lugar, y quizás más importante que lo otro, tiene que ver con una buena oxigenación. Es decir, estudiar en un lugar en donde uno tenga suficiente aire para alimentar su sistema nervioso. Y finalmente, tenemos las acciones de apoyo temporales, que como su nombre lo dice, se tratan de el correcto manejo del tiempo. Y hace referencia especialmente a planificar el uso del tiempo en la sesión de estudio y a cumplirlo. Por ejemplo, muchos y muchas de ustedes cuando reciben un texto a leer, cuentan su cantidad de páginas y distribuyen las sesiones de estudio de acuerdo a eso. Ustedes dicen, el texto tiene 21 páginas, son 7 páginas por día, en 3 días lo tengo estudiado, leído y resumido. Ser capaz de hacer en primer lugar esa predicción y en segundo lugar de cumplirla, se refiere justamente a ser eficiente en estas acciones de apoyo temporales o de distribución del tiempo. Y en cuarto lugar, en el modelo de estrategias de aprendizaje de Dansero, tenemos la metacognición, concepto transversal de taller de desarrollo cognitivo 1 y taller de desarrollo cognitivo 2, que se refiere a esta capacidad que tiene la mente humana de volcarse sobre sí misma. Es decir, consiste en términos imaginativos en convertirse en un homúnculo, una especie de personita que es capaz de abrir la propia mente y ver qué es lo que existe dentro de ella. Cuáles son sus elementos, cuáles son sus procesos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y esto se traduce a tener conciencia y control de los propios procesos cognitivos. Es decir, saber cómo opera la mente de uno, darse cuenta de qué es lo que está pasando en la mente de uno y modificar lo que está pasando dentro de ciertos parámetros. No somos capaces de controlar todo lo que ocurre en nuestra mente, pero sí algunas cosas. Veamos este concepto a través de un ejemplo que se concretiza en un experimento mental para el cual necesitamos dos voluntarios, que en este caso son dos niñas. La primera de ellas, de 5 años, a la cual llamaremos cariñosamente Hermenegilda, y a la segunda, que tiene 8 años, la llamaremos Mercedes. A ambas les damos la misma instrucción. Te recitaré una lista de 10 animales, esperaré un rato y luego quiero que repitas o evoques la mayor cantidad de animales que recuerdes. ¿Cuántos crees tú que vas a ser capaz de recordar? Es decir, lo primero que le pedimos a ambas estudiantes, a ambas niñas, a ambas voluntarias, es una predicción de desempeño. Y luego vamos a evaluar su desempeño. La pregunta es, ¿qué es lo que obtenemos una vez que nosotros pedimos la predicción? Una niña de 5 años, ¿cuántos animales creen ustedes que predecirá que va a ser capaz de recordar? Exacto, todos. Esto es como Dora la exploradora. Típicamente los niños y niñas de 5 años tienen una confianza ciega en su memoria. Si no me creen, pueden hacer la prueba con sus hermanos pequeños, con sus primos.
Ahora le hacemos la misma pregunta a Mercedes y por lo tanto le pedimos una predicción. ¿Cuántos animales creen ustedes que ella predecirá que va a ser capaz de retener y repetir? Quienes hayan dicho 7 están relativamente en lo correcto. Más o menos niños y niñas de 8 años, más o menos, eso es lo que dicen. Así que la gran pregunta es, bueno, ¿qué sucede si es que ejecutamos el experimento? Y lo que sucede es que típicamente nos vamos a encontrar con algo como esto. Hermenegilda dijo 10, Mercedes dijo 7. Pero eh, el desempeño de Hermenegilda está muy por debajo de lo que ella creía. Ella dijo que los iba a retener y a repetir todos, pero de 10 solamente fue capaz de decir 3. Un niño o una niña de esta edad típicamente comienza perro, gato, jirafa, gato. No, ese ya lo dijiste. Perro, ya lo dijiste. Jirafa, ya lo dijiste. Y no salen de ahí. Típicamente lo que ocurre es que retuvieron 3 animales que típicamente son los del comienzo, son los del final. En cambio, los niños de 8 años son capaces de aproximarse mucho más a la predicción que hicieron. A veces dicen más, a veces dicen menos de los animales que habían vaticinado que iban a poder retener y reproducir. Esto nos lleva a una brecha de una deuda de 7 animales para el caso de Hermenegilda y de 0 animales para Mercedes. Y que nos revela este experimento, que como les decía, es un experimento mental, pero ustedes lo pueden hacer con personas de verdad, es que los niños y niñas de 5 años tienen menor capacidad de retención de información y que los niños de 8 años obviamente tienen mayor capacidad de retención de información. Pero además en un segundo nivel esto nos refleja otra cosa, que los niños y niñas de 8 años conocen mejor el funcionamiento de su memoria que niños más pequeños. Es decir, tienen un juicio metacognitivo más preciso respecto de su desempeño mnémico. Este es un ejemplo acerca de cómo se va desarrollando y se va ejerciendo la metacognición. Estos 4 elementos ejercen influencia en la conducta de estudio del estudiante. ¿Cuáles eran estos 4 elementos? Los procesos cognitivos, los conocimientos específicos, las acciones de apoyo y la metacognición. Para entender cómo, cómo confluyen en la conducta de estudio propiamente tal, vayamos a otro ejemplo. Imaginemos que el estudiante es un equipo de baloncesto. Los procesos cognitivos vendrían a ser los movimientos que puede ejecutar el equipo. Todos sabemos que algunos jugadores son más rápidos que otros. Algunos jugadores pueden saltar más alto que otros. Algunos jugadores pueden bloquear con más facilidad jugadas que otros jugadores. De la misma manera, nuestros procesos cognitivos tienen distintas características. Algunos son más rápidos, algunos están más afinados que otros, y tenemos que conocer qué procesos cognitivos están en muy buena forma para que nosotros los ejecutemos tal cual, y cuáles de esos procesos cognitivos requieren más entrenamiento. Un excelente ejemplo lo constituye la memoria. A veces tenemos que ejercitar nuestra memoria para ir recordando más ítems que nos exige una asignatura en particular o todas las asignaturas en general. Los conocimientos específicos en este ejemplo vendrían a ser la táctica, es decir, la capacidad que tiene el equipo de utilizar la información acerca del juego para mejorar su desempeño. Por ejemplo, los cambios que hay que hacer. El reglamento permite una cierta cantidad de cambios en ciertos momentos y uno o el equipo los va haciendo en la medida en que es aportativo o útil para ganar el juego. En este ejemplo, las acciones de apoyo vendrían a ser todos aquellos elementos externos al equipo que lo apoyan. Es decir, en este caso, la barra, el utilero, el kinesiólogo, el departamento administrativo, todos aquellos elementos que no están en la cancha propiamente tal, pero que aún así participan en el triunfo. Y finalmente, la metacognición. ¿Qué vendría a ser en el ejemplo de un equipo de baloncesto de cualquier deporte?
Y sí, quienes dijeron el entrenador están en lo correcto. Porque, ¿quién toma decisiones respecto del desempeño del equipo? ¿Quién toma decisiones respecto de cuándo se hacen los cambios? ¿Quién es el que toma decisiones respecto a qué jugador hay que entrenar, de qué manera y qué táctica se va a emplear? La metacognición, que es la capacidad que tiene en el fondo la mente de tomarse a sí misma como objeto y por lo tanto de ir variando su funcionamiento dentro de ciertos cánones, por supuesto. Pero eso vendría a ser en el fondo del entrenador, la metacognición. Ahora bien, ya tenemos un referente general de cuáles son los elementos que participan del aprendizaje estratégico, o lo que es lo mismo, qué constituye las estrategias de aprendizaje. Pero una vez que tenemos esto claro, hay que preguntarse, ¿cómo adquirimos información? Es decir, ¿qué sabemos acerca de los procesos de adquisición de información, que es la primera de tres etapas del aprendizaje, siendo las otras dos la codificación y la recuperación? Lo principal y lo fundamental es la atención. Pero en psicología nunca nada es simple. Y cuando hablamos de atención nos referimos por lo menos a tres concepciones históricamente distintas de la atención. Originalmente cuando se hablaba de la atención se hablaba de ella como un mecanismo de selección de la información. Es decir, un filtro que permitía que algunos estímulos pasaran mientras que otros eran excluidos del procesamiento. Un mecanismo de control activo. Pero eso fue como se concebía la atención en los años 50. Ya en los años 60 se pasó a otra forma de entender la atención, que era como un elemento que era parte de un sistema de capacidad ilimitada, ya que, ya lo decía Richard Gregory, famoso psicólogo prócer de la psicología cognitiva, el ser humano no ha llegado al lugar donde ha estado por su capacidad de procesar información, la cual es bastante limitada. Nosotros somos capaces de procesar al mismo tiempo no más de 9 unidades de información, lo cual no es mucho, sino por nuestra capacidad de descargar la información en el mundo. Reconociendo que nuestra cognición es un procesador muy limitado, es importante seleccionar o trabajar con esas limitaciones que tenemos. El principal de los proponentes de esta concepción, Daniel Kahneman, planteaba que la atención era lo que nos permitía a nosotros hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero cuando ejecutamos dos tareas al mismo tiempo, típicamente una de las dos sufre en su desempeño. Y esta capacidad de cambiar de una tarea a la otra es lo que se denomina distribuir o controlar el foco de la atención. Por otro lado, si las tareas son complejas, sabemos que se disminuye el rendimiento. Podemos hacer dos cosas fáciles al mismo tiempo, pero nos cuesta hacer dos cosas complicadas al mismo tiempo. Como por ejemplo, sostener una conversación telefónica y poner atención a lo que otra persona nos está diciendo al mismo tiempo. O poner atención a un programa de televisión y a una conversación. O escribir, por ejemplo, tomar apuntes y hacer un cálculo matemático al mismo tiempo. Son cosas que son difíciles de hacer. Ahora, si nosotros automatizamos una tarea, podemos ejecutar la otra. Y el mejor ejemplo está en la conducta de manejo. Cuando uno está aprendiendo a manejar, uno tiene que volcar todos sus recursos atencionales sobre el manejo del volante. Y al principio uno maneja y uno ni siquiera puede cambiar la radio. Uno no puede mirar a la otra persona mientras uno está conversando. De hecho, uno ni siquiera puede conversar. Pero en la medida en que uno va aprendiendo a manejar, uno se va acostumbrando, uno va automatizando la tarea, lo cual no significa que se haga de manera involuntaria. Automatizado significa que es un proceso que se ejecuta sin tanto control atencional. Se hace de manera casi natural, como caminar. Ustedes no necesitan poner atención a su caminata, a menos que se tropiecen. En ese momento, todos los recursos atencionales se dirigen hacia mantener el cuerpo en equilibrio. Lo mismo que ocurre si que ustedes están manejando y se les cruza, por ejemplo, un perro. Todos los recursos atencionales se van a ir a frenar el auto y a esquivar al perro. No van a poder continuar con una conversación, por ejemplo. Así que sí, dos tareas se hacen mal si requieren atención, pero si una de ellas está automatizada, se pueden desviar todos los recursos o la mayoría de los recursos a esa otra tarea. Y a eso nos referimos con que la atención es el componente de un sistema de capacidad delimitada.
Pero ya en los años 90 la atención se comenzó a pensar más como un mecanismo de alerta que tiene de hecho tres elementos distintos. Y esto se alinea con el modelo de la neurociencia que nos hablan de tres redes distintas de atención, o lo que es lo mismo, tres estructuras cerebrales distintas que controlan la atención. La primera es la disposición general del organismo para procesar la información, que en el fondo esto nos habla de un sistema que mantiene al organismo despierto. Y esto lo denominamos arousal, que es una concepción acerca de qué tan despierto está el organismo. En el sueño hay muy bajo arousal, en el estado de shock hay un arousal extremo. En segundo lugar, tenemos la alerta fásica, que es el estado transitorio de preparación para procesar un estado en una situación específica. Es decir, se refiere a la atención constante. Y luego tenemos finalmente la atención más precisa, que se refiere justamente a lo que nosotros denominamos poner atención. Cuando ustedes le dicen a otra persona, pon atención a esto, están invocando la alerta tónica, que aumenta paulatinamente desde el comienzo de la vigilia hasta altas horas de la tarde y mantiene activado el organismo para su desempeño automático. Hay un modelo que proviene de la psicología cognitiva que es muy útil para entender dónde está la atención dentro de nuestra cognición y que parte principalmente con la idea de que existen los estímulos. Un estímulo es un cambio de un nivel de energía en el ambiente, entendiendo que este cambio de nivel de energía sea detectable por el organismo. Un estímulo, por ejemplo, pasa por lo que se denomina una memoria sensorial breve, que es un almacén en donde los estímulos reciben por menos de un segundo, y que es el espacio en donde estos estímulos, que son externos al organismo, se transforman en algún tipo de impulso neuronal. Por ejemplo, la retina. Este estímulo, cuando captura nuestra atención, pasa a lo que se denomina el foco de atención, que es donde están vinculados todos los sistemas conscientes de detección de información. Por ejemplo, cuando nosotros miramos algo y lo comprendemos. El foco de atención existe dentro de lo que se denomina la memoria operativa, que es un almacén también breve en donde la información no dura más de 30 segundos y en donde la información se mantiene al servicio de la cognición, que es donde nosotros retenemos un número telefónico para marcarlo, donde nosotros retenemos cifras para hacer un cálculo mental o donde nosotros retenemos lo que se acaba de decir para tomar nota. El foco de atención es controlado por un proceso que se denomina ejecutivo central, que es un poquito un espacio en donde se toman políticas o se deciden políticas de distribución de recursos. La memoria operativa reside dentro de lo que se denomina la memoria a largo plazo, que acá está representada por un recuadro verde limitado, pero que en general se entiende que es casi ilimitado, que es donde se almacena la información de manera permanente y en donde está la información acerca de cuál es vuestro nombre o quién era el capitán de la Esmeralda, que son recuerdos que pueden ser respecto a uno mismo o respecto al mundo, pero que típicamente duran toda la vida. Y digo típicamente porque muchas cosas nos pueden hacer perder información, pero en general no es difícil reaprender lo que uno ha olvidado, especialmente esos datos históricos acerca del mundo, cómo se llama tal cosa, cómo funciona tal otra. Todo eso está en esta memoria a largo plazo. El Ejecutivo Central también opera no solo sobre el foco de atención, sino que también sobre la memoria operativa y sobre la memoria a largo plazo. Es como una especie de selector de información que va buscando datos que están almacenados tanto en lo que estamos viendo en este momento, de los estímulos que estamos procesando en este momento o de aquello que sabemos de toda la vida. Este Ejecutivo Central, por lo tanto, determina que nosotros podamos ejecutar acciones sobre el mundo. Las acciones que requieren de nuestro procesamiento se denominan acciones controladas. Por ejemplo, hacer un cálculo matemático, redactar algo que es complejo, responder una pregunta de conocimiento en un programa de concurso, deducir
una palabra cuyo significado desconocemos cuando estamos leyendo una novela. Todas esas son acciones controladas, pues requieren esfuerzo cognitivo, demandan nuestros recursos mentales. Pero por otro lado tenemos las acciones automatizadas que ya están sobreaprendidas, como caminar, manejar para quienes saben manejar, leer para quienes han pasado más de 12 años en la educación formal, es decir, ustedes. Y esas son lo que se denominan acciones automáticas. Tanto las acciones controladas como las acciones automáticas son nuestras conductas. Y ahí es donde se ve en este modelo una doble vía. Hay tanto un ingreso de información como una salida de información. El ingreso en forma de percepciones, la salida en forma de conductas. Ahora, este modelo funciona bajo un supuesto de carga cognitiva, o lo que es lo mismo demanda. Cuando no estamos demandados, nuestra carga cognitiva es baja. Por ejemplo, al ver una película que ya hemos visto muchas veces. La carga cognitiva también puede ser alta. Lo importante es que hay dos grandes factores que la determinan. La carga cognitiva, en primer lugar, es intrínseca, es decir, va a depender de la tarea que nosotros tenemos que ejecutar. Y en segundo lugar, la carga cognitiva hace referencia a aquello que es relevante. Cuando algo es irrelevante, por ejemplo, escuchamos una conversación a la que no le ponemos atención y seguimos nuestro camino, no hay carga cognitiva. Ahora, inmediatamente acá uno se pregunta, ¿cuánta información podemos procesar al mismo tiempo? ¿Qué nos distrae? Y algunas cosas nos van a imponer carga cognitiva, como por ejemplo, ponerle atención a una conversación ajena a uno sin que uno quiera que se note. Es decir, escuchar a las personas del lado. Independientemente de que eso esté bien o mal, es algo que algunas veces uno hace. Y uno trata de concentrarse en lo que está leyendo y escuchar al mismo tiempo la conversación del lado. Es obvio que hay carga cognitiva. Pero, ¿y qué es lo que pasa cuando uno estudia con música? Y esta pregunta me la han hecho muchas veces. No hay ningún problema en estudiar con música en la medida en que a uno no lo distraiga. Pero ¿qué es lo que lo distrae a uno? Obviamente la música bailable en general tiende a distraer. Muchas personas me dicen, ¿y hay algún problema si yo estudio con música, por ejemplo, cantada en francés? Yo no entiendo francés, así que no me debería distraer. Pero lo que sí se sabe es que cuando existe algo que suena a lenguaje, nuestro sistema cognitivo automáticamente lo entiende como lenguaje y le asigna recursos cognitivos. No podemos evitar ponerle atención al lenguaje ya que estamos programados para ello. Chomsky lo planteó hace mucho tiempo. Así que en términos generales no hay problema en estudiar con música siempre y cuando ésta sea instrumental. Ahora, nos podemos preguntar, después de haber visto este modelo, bueno, ¿cómo funciona la atención? Lo primero es lo que yo les decía, está el arousal, que se supone que es el nivel de activación fisiológica del organismo. Es un constructo psicofisiológico que hace referencia a los mecanismos de activación y alerta del sistema nervioso central. ¿Y en qué sentido es un constructo psicofisiológico? Se entiende que el arousal existe, pero no hay una demostración clara acerca del arousal, no se puede medir propiamente tal, no podemos inyectarle un electrodo a un organismo para definir su nivel de activación y por lo tanto cuantificar un arousal. En ese sentido es un constructo, una construcción social, pero que proviene de lo psicofisiológico. Y un muy buen referente que existe hoy en día es el del ki. El ki, que es una especie de energía inmaterial propugnada por muchos sistemas marciales en el mundo, es en el fondo otra forma de llamar al arousal. Y en ese sentido, el arousal es insumo de la atención. A mayor arousal, más atento está el organismo, o en este caso, el sujeto. Y el arousal se entiende muy bien a través de la ley de Yerkes-Dodson, que es una representación gráfica de cómo se relacionan la activación del sistema nervioso y el desempeño. Entonces veámoslo en términos gráficos. En el eje X tenemos el arousal y en el eje Y tenemos el desempeño. ¿El desempeño en qué? En cualquier tarea. El arousal, como les decía, es el nivel de activación del organismo. Por lo tanto, tanto el arousal como el desempeño pueden ir de lo bajo a lo alto. Acá en el caso del eje X tenemos bajo, medio, alto. Y la relación entre el arousal y el desempeño
sigue una forma de U invertida. Y eso significa que en bajos niveles de arousal típicamente vamos a encontrar un bajo desempeño. Por ejemplo, cuando ustedes están muy dormidos, les dan instrucciones y no van a ser capaces de retenerlas. Cuando el arousal es demasiado elevado, vamos a tener también muchos impedimentos para el desempeño. Y cuando el arousal es muy elevado, en altos niveles de ansiedad, por ejemplo, en el ataque de pánico. Por ejemplo, para las personas que le tienen miedo a los temblores o a los terremotos, ese escenario es el peor momento para sostener una conversación o para retener información o ejecutar procedimientos previamente aprendidos. Lo que nos indica la ley de Jerker-Dodson es que el desempeño óptimo está en niveles medianos del arousal. Es decir, básicamente, como por ejemplo en este caso, el coma no ayuda al desempeño y el ataque de pánico, por ejemplo, como les decía, no ayuda al desempeño. La activación fisiológica mantiene esta relación de U invertida en el desempeño de tareas. Ahora, la ley de Jerker-Dodson es un estipulado general que habla acerca del ser humano en términos globales, pero evidentemente se vincula con la personalidad y con las capacidades y disposiciones individuales. ¿Qué significa esto? Que para algunas personas y en algunas situaciones, esta U invertida va a tener una figura distinta. En una tarea simple, se espera que el desempeño óptimo se encuentre en niveles por sobre el arousal mediano, mientras que en tareas más complejas, que demandan más recursos atencionales, se espera que el desempeño óptimo esté en niveles por debajo del arousal mediano. Y esto también cambia de persona a persona. A algunas personas les va a poner más nervioso una situación como una disertación y a otras personas les va a poner más nervioso otra situación como por ejemplo manejar un vehículo. Es decir, la ley de Jerker-Dodson, como toda ley en psicología, es general y se aplica a la población, pero en casos particulares demanda ser considerada bajo variables individuales. Y como les decía, ya desde los años 90 se entienden que existen dos tipos de atención, la alerta fásica y la alerta atómica. En este gráfico se refleja de manera relativamente clara cómo se vinculan ambas o cómo van variando a lo largo del día. La alerta fásica típicamente se entiende como un nivel de activación que va variando de manera más o menos regular y automática a lo largo del día y tiende a ascender cuando nosotros ya nos hemos despertado, tipo 8 de la mañana, si es que hablamos de alguien que ejecuta una rutina de horario de oficina común y corriente. Se mantiene de manera más o menos estable hasta que comienza a descender en el momento en que hay una depletación estomacal, o lo que es lo mismo el momento en el que sentimos hambre. Tiende a bajar, viene el alimento y, como ustedes saben, después de almorzar, es el momento en el que más baja la tensión, porque casi toda la sangre se vuelca hacia el sistema digestivo. Después de almuerzo, en la medida en que la digestión ya está avanzada, la atención comienza a subir nuevamente y se sostiene en una especie de meseta hasta que comienza a bajar nuevamente producto del cansancio natural. En la medida en que la alerta tónica tiene este rumbo relativamente regular, la alerta fásica va variando en vaivenes, en oleadas, va aumentando y va bajando en torno a esta alerta tónica. En un alza a mediados del día de la alerta fásica, la atención fásica sigue siendo baja, producto de que la alerta tónica está baja. Y cuando hay un descenso de la alerta fásica, digamos a las 10 de la mañana, sigue siendo alta producto de que la alerta tónica está alta. Es decir,
La alerta fásica es la variación micro dentro de la alerta tónica, que es la variación macro. Bueno, ¿y de qué sirve saber todo esto de la atención? O lo que es lo mismo, ¿cuáles son las aplicaciones de lo que se sabe desde la psicología cognitiva acerca de la atención a la conducta de estudio? En primer lugar, yo les recomiendo que utilicen la ley de Jerker-Dodson a favor del buen rendimiento. O lo que es lo mismo, conozcan su propia curva de Jerker-Dodson. ¿En qué momentos su desempeño es más óptimo? O mejor dicho, ¿ante qué escenario su desempeño es más óptimo? ¿Qué es lo que os pone más ansiosos o ansiosas? Y por lo tanto, estudien cuándo su desempeño sea más óptimo. Si ustedes se ponen nerviosas o nerviosos justo antes del día de la prueba, no les va a servir de mucho estudiar, o el mismo día de la prueba. Estudien en los momentos en los que ustedes puedan procesar información de mejor manera. Por otro lado, traten de automatizar procesos, especialmente en lo que se refiere a hacer resúmenes, a practicar disertaciones y a hacer esquemas mentales, tanto a la hora de estudiar como a la hora de responder pruebas. Por otro lado, planifiquen el estudio tomando en cuenta la curva fásica y tónica. Aprendan a conocer la variación de vuestra atención. ¿En qué momento ustedes están más atentos, más atentas? Hay un mito que es dentro de la universidad, que es que en general se estudia mejor de noche. Y digo que es un mito no porque sea falso, sino porque no es así para todas las personas. Yo, por ejemplo, yo siempre he creído que existen dos tipos de personas, las alondras y los búhos. Las alondras están activos durante el día y no durante la noche. Y los búhos son lo opuesto. Pregúntense ustedes si son alondras o son búhos. Algunas personas me han dicho, yo estudio en la noche porque es el momento en que mi casa está más silenciosa y no tengo distractores. Pero eso no significa que sea el momento en que su alerta que su alerta tónica sea más favorable. Si no tienen condiciones para estudiar dentro de su casa, busquen estudiar en otro momento, pero siempre en virtud de la variación circadiana de vuestra atención. Por otro lado, diseñen las sesiones de estudio tomando en cuenta que la atención es un mecanismo de selección de información, por lo tanto, es cierto, hay que tratar de no gastar demasiados recursos en bloquear estímulos, en filtrar estímulos. Estudiar en lugares y en situaciones en las cuales tengan a vuestro favor el ambiente de estudio. Por otro lado, consideren que la atención constituye un sistema de recursos limitados. Ustedes tienen solamente una cierta capacidad mental que se va agotando. No prolonguen demasiado las sesiones de estudio. De lo contrario, lo único que van a lograr es prolongarlas mucho y hacerlas desagradables, y eso va a hacer que uno mismo vaya poco a poco retrasando el inicio de la acción más adelante, es decir, procrastinar. Y por otro lado, no olviden que la atención es un mecanismo de alerta. Así que cuiden su organismo, aliméntense bien, manténganse oxigenadas y oxigenados para que justamente el sistema nervioso funcione bien. Ahora bien, estudiar no es una batalla contra el olvido. ¿Y por qué lo digo? Porque el olvido puede ser un aliado. De hecho, el olvido es natural, obvio. No tiene sentido invertir recursos para conservar recuerdos intrascendentes. Y esta es una norma biológica. El organismo no está diseñado para recordarlo todo, y eso es válido para todos los animales, incluyendo el ser humano. No obstante, el ritmo al que olvidamos no es igual para todo lo que aprendemos. La forma en que aprendemos algo determina cuán sólido y duradero será su aprendizaje. Por ejemplo, el cerebro da prioridad a las cosas sobre las cuales pensamos con más ahínco, ya que tratamos de darle sentido. Es decir, lo que nosotros estudiamos, o para aprender mejor algo que estudiamos, es importante darle sentido, es decir, introducirlo dentro de un contexto y por lo tanto
que uno le encuentre una aplicación a lo que uno está aprendiendo. Si uno aprende algo por aprenderlo, es muy difícil que uno lo retenga. La diapositiva actual dice emociones para aprender. ¿Y por qué plantea esta pregunta? Porque, de hecho, efectivamente, las emociones determinan qué aprendemos y qué no. O mejor dicho, qué aprendemos con más facilidad respecto de otros eventos. Para entender esta afirmación, primero tenemos que aprender qué es lo que se sabe acerca de la memoria. O lo que es lo mismo preguntarse, ¿qué es lo que se almacena en la memoria? ¿Se almacena una sola clase de información? Y no es así. Se entiende que la memoria almacena dos grandes categorías de información. ¿Y de dónde sale esta información? La neurociencia nos plantea que nuestro sistema nervioso está constituido por distintas estructuras y algunas de ellas están especializadas en retener cierto tipo de información por sobre otra. Por ejemplo, los condicionamientos en base a los que nosotros operamos se almacenan en sectores cerebrales que son distintos a aquellos en donde se almacenan, por ejemplo, nuestros recuerdos visuales. En términos generales, son dos grandes las categorías, y la primera de ellas es la información declarativa, que como su nombre lo dice, es todo aquello que se puede declarar, como por ejemplo, cuál es la capital del país donde vives, o dónde te hiciste y cómo te hiciste la cicatriz que tienes en el hombro, por ejemplo. Esta distinción obviamente es artificial. Hay información que de ambos tipos, como por ejemplo, cuál era la dirección de tu casa cuando tú estabas en tu infancia. Pero en términos generales, la información declarativa es toda aquella que se puede describir y privilegiadamente se describe a través de las palabras, que es distinta de la información procedimental y que es toda aquella información recordada que se demuestra principalmente a través de las acciones, como caminar, comer o andar en bicicleta. Podemos describir cada una de estas acciones, pero en términos generales, la mejor forma de mostrarlo es a través de la ejecución. La información declarativa se subdivide en información semántica, que es información acerca de los significados de los objetos del mundo. Por ejemplo, ¿cómo se llama el recipiente dentro del cual guardamos el agua? Botella. ¿O para qué sirve una calculadora? Para hacer cálculos matemáticos. Esa es información semántica. Típicamente no está asociada a un momento ni a un lugar. Si ustedes saben quién fue Arturo Prat, es poco probable que recuerden cuándo lo aprendieron. Distinto es de la información episódica o autobiográfica, que se refiere al registro de todos aquellos eventos que nos ocurrieron a cada uno de nosotras y nosotros, y que sí están vinculadas a un momento y a un lugar. Y se ha observado que la información episódica o el recuerdo de la información episódica es más robusto que el de la información semántica. Y también se ha observado que la emoción ayuda principalmente a la memoria episódica, no a la semántica. La semántica se beneficia de la emoción y la motivación en el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que la información episódica generalmente está asociada ya per se a una emoción. Tendemos a recordar aquello que nos emocionó, como nuestro primer beso o el momento en el que salimos del colegio. Pero en general la información semántica requiere más esfuerzo y por lo tanto tenemos que poner esfuerzo activo emocionalmente hablando para que la información semántica sea significativa. Por ejemplo, típicamente recordamos lo entretenida que fue una actividad, no su objetivo de aprendizaje. Por eso es fundamental a la información semántica agregarle motivación y emoción para aprender. Pero el mejor recuerdo no depende solamente de las emociones, también depende de la distribución de las sesiones de estudio, es decir, del efecto de espaciar el estudio. Es mucho más efectivo repasar lo aprendido cuando lo hemos olvidado parcialmente que hacerlo cuando todavía lo tenemos fresco. Y yo sé que decirles esto puede ser un tanto sorprendente, porque suena contraintuitivo. Es decir, ¿cómo va a ser posible que sea mejor
recordar algo cuando ya se ha olvidado que cuando todavía lo tenemos fresco. Cuando todavía lo tenemos fresco, le asignamos menos recursos a esa tarea de estudio, porque lo recordamos y no hay que hacer grandes gastos. Pero ya les dije yo, que en la medida en que nosotros le dedicamos más tiempo a aprender y recordar algo, mayor es su durabilidad en el tiempo. Así que por lo tanto, sobrecargar el estudio en una única sesión, con lo cual nosotros nos podemos engañar diciendo, a ver, lo que acabo de aprender, ¿lo recuerdo? Sí, sí lo recuerdo. No necesito estudiarlo más. Es mucho peor que espaciar el estudio, es decir, distribuir el estudio en sesiones progresivamente más abarcativas. En la primera sesión, estudiar 8 páginas. En la segunda sesión, estudiar 10. En la tercera sesión, estudiar 15 páginas. En cada una de las sesiones vamos a tener que ir refrescando lo ya aprendido. Con lo cual, esa asignación de recursos se va a volver cada vez más y más eficiente. Es decir, la repetición es crucial. Repetir la información en la misma sesión no es tan útil como si a lo largo de varias sesiones. En ese sentido, la repetición para el aprendizaje es crucial, pero tiene que ser distribuida. Y ahí el efecto de espaciar el estudio. El efecto de espaciar el estudio queda muy bien representado en un estudio que reporta Ruiz Martínez, ejecutado por un autor de apellido Rawson, que es el mismo nombre que tiene una calle de Valparaíso. Todo el mundo a la calle le dice Rawson, pero es Rawson. Bueno, y lo que hizo Rawson es que puso a 3 grupos distintos de sujetos a leer un texto con el fin de recordarlo, es decir, de estudiar. El primer grupo leyó el texto una sola vez. El segundo grupo lo leyó 2 veces seguidas. Y el tercer grupo lo leyó 2 veces espaciadas, es decir, separadas por una semana. Y aquí tenemos los resultados del estudio Rawson. Hubo 2 condiciones de evocación. En una, la prueba o test de evocación fue inmediatamente después de la segunda lectura. Bueno, el primer grupo no tuvo segunda lectura. En la segunda condición, el test o la prueba de evocación se dio 2 días después del estudio, para los grupos 2 y 3, después de la segunda lectura. En la primera condición, en el test inmediato, el grupo que obtuvo la mejor respuesta o el mejor desempeño fue el grupo 2, el que leyó el texto 2 veces seguidas, lo tenían más fresco. Pero en la segunda condición, en donde la evocación se dio 2 días después de la última lectura, fue el tercer grupo el que tuvo el mejor desempeño. Y es esta la condición que más se parece a la evaluación académica en la educación universitaria. Uno típicamente estudió 2 días antes de la prueba o uno ha estado distribuyendo el estudio. Es decir, si ustedes tuvieron una prueba inmediatamente después de estudiar, quizás les iría muy bien. Pero quienes han estudiado de manera espaciada van a tener un mejor desempeño a largo plazo. En términos generales, podemos decir que en la universidad las condiciones de evocación típicamente son espaciadas. Es decir, la evocación se da después de un espacio temporal después del estudio. Y en esa condición se observa que a mayor tasa de retención en una sesión de estudio, más conviene espaciar, es decir, demorar la siguiente sesión, porque eso nos da tiempo para olvidar y en una siguiente sesión tener que reaprender, y es ese reaprendizaje después del espaciamiento el que es crucial para retener la información a largo plazo. Cuando conseguimos un nivel apropiado de desempeño, en ese sentido vale la pena posponer la siguiente sesión de práctica. Ahora bien, si determinamos
que el estudio espaciado es preferible sobre el estudio concentrado, cabe preguntarse cuál es el espacio ideal entre sesiones de estudio. O lo que es lo mismo, ¿cómo calculo cuánto tiempo que tengo que dejar pasar entre sesiones de estudio dependiendo de cuándo es la prueba? Para responder a esa pregunta, tenemos que darle nombre al espacio entre la última sesión de estudio y la evaluación. A esto lo vamos a llamar tiempo de retención. Y en general lo que plantea la psicología cognitiva es que cuanto más lejana sea la evaluación, más amplios deben ser los espacios entre repasos. Es decir, mientras más tiempo falte para la prueba, mayor tiene que ser el espaciado de las sesiones de estudio. Los intermedios ideales suelen ser más cortos que el tiempo que perdurará accesible lo aprendido. En cualquier caso, la proporción ideal entre los plazos de repaso y el tiempo de retención, es decir, el tiempo hasta la prueba, no es lineal, sino que depende de cuán largo sea este último. Por ejemplo, según algunos estudios que refiere Ruiz Martín, cuando el periodo de retención es de una semana, el plazo de repaso ideal es de un día, lo que representa el 14% sobre el primero. En cambio, si el periodo de retención es de un año, es decir, si el tiempo entre la última sesión de estudio y la evaluación es de un año, el plazo ideal entre repasos es de 21 días, es decir, aproximadamente un 6% de ese periodo. En definitiva, cuanto más largo es el periodo de retención, menor en proporción es el plazo de repaso ideal. Veamos esto con una tabla. Si el tiempo de retención, es decir, el espacio entre la última sesión de estudio y la evaluación es de una semana, el espacio de tiempo ideal entre repasos debería ser de un día. Si el tiempo de retención es de 2 meses, el espacio entre repasos debería ser de una semana. Y si el tiempo hasta la evaluación es de un año, el espacio entre los repasos debería ser de un mes. Ahora, obviamente el estudio es desgastante. Obviamente el estudio requiere esfuerzo. Y por lo tanto, estar estudiando de manera espaciada y reiterativa una misma materia suele ser desmotivante. Por lo tanto, para que el estudio sea motivante o motivado, es esencial lo que dice acá, la práctica entrelazada. Y se refiere a que la práctica espaciada en una sesión de estudio debe, ojalá, combinar distintas materias o distintas actividades. Es decir, mezclar el estudio de distintos objetos o materias en una misma jornada. Y por lo tanto, hacer bloques que sean sintónicos con la alerta fásica y la alerta tónica, es decir, cómo va variando la atención de uno y también cómo van variando los intereses de uno. Eso es fundamental. Y el tiempo entre repasos de una materia, básicamente lo debemos dedicar a estudiar otra. Es decir, ¿qué significa esto? Si nosotros vamos a estudiar en bloques de 30 minutos de la materia A, espaciados por una hora, esa hora no debemos dedicarla ni a Netflix, ni al PlayStation, ni a conversar con la vecina, por mucho que nos guste la vecina, sino que deben ser destinados, no esos 60 minutos, pero 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos a la asignatura B. Es decir, 30 minutos de materia de asignatura A, 10 minutos de descanso, 30 minutos de asignatura B, 10 minutos de descanso y luego 30 minutos de materia A, de asignatura A. A, B, A. La práctica entrelazada hace al maestro. No necesariamente entrelazado, pero al maestro, a fin de cuentas. Bueno, pero toda esta declaración que yo hice sirve de poco sin una contrastación empírica. Básicamente las palabras se las lleva el tiempo.
¿Y qué es lo que les puedo decir respecto de la superioridad de la práctica entrelazada? Lo que les puedo decir proviene de un estudio del 2010 de dos autores, Taylor y Rohan, que lo que hicieron fue que a dos grupos distintos de estudiantes, grupo 1 y grupo 2, les dieron planes de estudios distintos que variaban en su distribución horaria. Para ambos grupos, el estudio se dividió en 4 horas. El primer grupo, al que vamos a denominar el grupo de estudio entrelazado, se les dio la tarea de estudiar la materia A y luego estudiar la materia B. En la tercera hora repasar A y en la cuarta hora repasar B. El segundo grupo ejecutó un plan de estudio en bloque, es decir, en la primera hora estudió A, en la segunda hora repasó A, en la tercera hora estudió B, en la cuarta hora repasó B. Es decir, el grupo 2 le dedicó más foco de atención o enfocó más sus capacidades en cada materia por separado, lo cual no suena mal. Ahora, es importante decir que este estudio de Taylor y Roger fue ejecutado en niños de cuarto año de primaria, es decir, cuarto básico. ¿Y qué era lo que tenían que estudiar? Un método de cálculo tridimensional, es decir, un procedimiento que les permitía calcular cuánto espacio ocupaban poliedros. Ahora, había dos condiciones de evaluación. La prueba era de inmediato o al día siguiente. Cuando los sujetos hicieron la prueba inmediatamente después del aprendizaje, el grupo que estudió en bloque acertó un 100% de los ejercicios. El que estudió entrelazado, 81%. Si nos quedamos hasta ahí, obviamente es preferible el estudio en bloque. Pero la superioridad del primer grupo desapareció cuando se hizo la prueba al día siguiente, en donde el grupo que estudió bajo el plan entrelazado logró un 78% de desempeño correcto versus un 31% del grupo que estudió en bloque. Y además está decir que la diferencia entre ambos grupos es muy superior en la condición de la prueba al día siguiente que cuando la prueba fue de inmediato. Y finalmente, ¿vale la pena quemarse las pestañas? Es decir, pasar toda la noche estudiando. Bueno, ¿qué es lo que creen que dice esta diapositiva? Dormir para aprender. ¿Sirve dormir para aprender? Sí que sirve. Porque se ha observado que impedir el sueño REM dificulta el aprendizaje. ¿Y cuál es el sueño REM? Esa etapa del sueño en el cual nuestros ojos se mueven rápidamente sin nuestra voluntad, de manera involuntaria, nosotros no nos damos ni cuenta. Y que es también denominado la etapa del sueño paradójico, porque las ondas cerebrales, nuestras ondas cerebrales, son muy similares a cuando nuestro cerebro está despierto. Es decir, cuando estamos dormidos de manera muy profunda, nuestro cerebro está despierto cuando realmente está dormido. Es muy contradictorio, pero básicamente mientras estamos durmiendo, nuestro cerebro en general está muy activo. Lo que descansa es principalmente el cuerpo y ciertas zonas cerebrales, pero no todo el cerebro está dormido. Y lo que se ha observado es que si a los sujetos se los despierta antes de que alcancen el sueño REM, no consolidan aprendizajes. Es decir, lo que estudiaron el día anterior no se recuerda al día siguiente. Así que por lo tanto el sueño REM es necesario para el aprendizaje. En segundo lugar, dormir entre sesiones reduce la carga cognitiva, y aquí es donde está el saber acerca del buen dormir. Es necesario dormir más, no sé si necesariamente mucho, pero es necesario dormir lo suficiente. Y de hecho, se sabe también que dormir poco acrecenta el envejecimiento. Y si ustedes lo observan, las personas que trabajan como nocheros en general tienden a tener vejeces muy precoces. Así que no solamente hay que dormir harto, sino que hay que dormir de manera profunda.
y reconfortante entre sesiones de estudio. Dormir mal entre sesiones de estudio también obstaculiza el aprendizaje. Finalmente, si es que uno va a dar la evaluación al día siguiente, pasar en vela la última noche no mejora el aprendizaje, por el contrario lo dificulta. Es mucho más preferible distribuir el estudio que quemarse las pestañas estudiando la última noche. Es decir, quemarse las pestañas la última noche, estudiar mucho la noche anterior, contraviene todo lo que se sabe acerca del aprendizaje. Así que mi única recomendación, nuestra única recomendación es no lo hagan, distribuyen el aprendizaje y cuiden el buen dormir.